Bienvenidos a ¿Qué pasa en El Salvador? ¿Listos para un paseo sabroso por la cocina salvadoreña? Donde hablaremos sobre las tradiciones culinarias y veremos los deliciosos mitos que acompañan a nuestra cocina. Desde las pupusas icónicas hasta la reconfortante sopa de pata, cada plato en la mesa salvadoreña cuenta una historia que se entrelaza con la rica historia y la vibrante cultura de este hermoso país. Sumérgete con nosotros en esta mezcla de sabores, aromas y técnicas que han evolucionado con el tiempo, marcando hitos en la mesa de cada hogar salvadoreño. Descubriremos cómo la cocina es un lienzo donde se reflejan las influencias históricas, desde la herencia indígena hasta las huellas de la colonización española. Acompáñanos en esta deliciosa aventura mientras conocemos los secretos detrás de cada bocado y exploramos si estas tradiciones culinarias son auténticos testimonios de la identidad salvadoreña o si se han transformado en mitos culinarios que perduran en el paladar y la memoria de su gente. Vamos a abrir el apetito y descubrir los sabores que hacen vibrar el corazón de El Salvador. Hay cosas que únicamente pasan en El Salvador. Solo en este país hay un queso que es duro y blandito. Solo acá hay una calle que es sexta y además décima. Solo nosotros nos comemos la flor nacional y nos bajamos al santo patrón. El Salvador es único. ¿Cuántas cosas pasan en un espacio tan pequeño? Bienvenidos al podcast ¿Qué pasa en El Salvador? La comida es más que nutrición, es una expresión cultural viva. En El Salvador, cada platillo cuenta una historia única, una narrativa transmitida a través de generaciones con recetas familiares y tradiciones culinarias arraigadas en nuestra cultura. En este delicioso viaje a través de la cocina salvadoreña, nos preguntaremos cuánto de estas tradiciones son auténticas y cuánto se ha transformado en mitos culinarios a lo largo del tiempo. Sumérgete en los sabores distintivos de las pupusas, la yuca frita, el atol chuco y más, mientras exploramos la historia que cada ingrediente lleva consigo. ¿Qué tanto es autóctono de los indígenas precolombinos y qué tanto influyó la cocina española? Descubriremos cómo estas tradiciones han evolucionado y se han adaptado, creando una experiencia culinaria única en El Salvador. Entonces, prepárate para saborear la autenticidad de la cocina salvadoreña y descubrir si esas deliciosas tradiciones son verdaderos testimonios de la identidad cultural o si en algunos casos han adquirido matices míticos a lo largo del tiempo. Acompáñanos en este festín de sabores y descubrimientos culinarios. El maíz, omnipresente en la mesa salvadoreña desde tiempos precolombinos, se erige como un componente fundamental en la rica tradición culinaria del país. Esta cosecha autóctona ha sido transformada a lo largo de los siglos mediante una ingeniosa fusión de ingredientes indígenas con influencias traídas por los colonizadores españoles. Las pupusas, ese manjar nacional, encarnan esta fusión gastronómica. Combinando masa de maíz rellena de queso, frijoles o chicharrón, las pupusas son el resultado de siglos de evolución culinaria y es una expresión tangible de la mezcla de herencias culturales en El Salvador. La tradición culinaria en nuestro país va más allá de los restaurantes de renombres, que también los tenemos y muy buenos, pero nuestra cocina se vive y se transmite en las calles, donde los pupuseros, con sus puestos ambulantes, ofrecen una experiencia auténtica. La riqueza de nuestra gastronomía reside en las cocinas hogareñas, donde las abuelas, verdaderas guardianas de la tradición, han compartido desde siempre los secretos culinarios con las generaciones venideras. Este uso creativo y significativo del maíz en la gastronomía salvadoreña no solo satisface el apetito, sino que también narra una historia arraigada en la tierra y en la gente. Así, desde los granos dorados del maíz hasta la mesa festiva, la tradición culinaria en El Salvador perdura como un legado cultural vivo, trascendiendo generaciones y manteniendo viva la esencia auténtica de la cocina salvadoreña. Cada sabor en la cocina salvadoreña lleva consigo una historia auténtica y verificable. Tomemos por ejemplo las pupusas, cuyas raíces se remontan a las comunidades indígenas de la región.
Este platillo emblemático, aunque simple en su concepción, cuenta la historia de generaciones que han perfeccionado la técnica de mezclar masa de maíz con rellenos de queso, frijoles o chicharrón. La sopa de pata, con su complejidad de sabores y texturas, revela décadas de perfeccionamiento en los hogares salvadoreños. Este plato tradicional, hecho con patas de res y condimentado con una mezcla única de hierbas y especias, no solo es una delicia para el paladar, sino también un testimonio de la habilidad culinaria arraigada en la experiencia familiar. Las tradiciones alimentarias de El Salvador no son simplemente mitos, están arraigadas en hechos comprobables y en las experiencias compartidas de comunidades enteras. Cada receta tiene una historia que contar, transmitida de generación en generación, lo que hace que cada bocado sea más que una simple experiencia gastronómica, sino también un viaje a través del tiempo y la cultura salvadoreña. Uno de los mitos culinarios más intrigantes y extendidos en El Salvador está relacionado con las pupusas, consideradas el plato nacional. El mito sostiene que las pupusas son exclusivas de El Salvador y constituyen una tradición autóctona del país. Sin embargo, la realidad es un tanto diferente. Aunque las pupusas son sin duda un elemento fundamental y querido en la gastronomía salvadoreña, la afirmación de que son una creación exclusiva de El Salvador es por lo menos discutible. Existen evidencias históricas que sugieren que platos similares a las pupusas han existido en otras regiones de Mesoamérica mucho antes de la llegada de los españoles. La masa rellena que caracteriza a las pupusas tiene paralelos en la cocina de otras culturas indígenas de la región. Específicamente, algunos investigadores han señalado similitudes con las arepas de Colombia y Venezuela, las gorditas de México y otras variantes de tortillas rellenas presentes en varias culturas. Investigando a fondo, descubrimos que las pupusas tienen una rica historia que se remonta a tiempos precolombinos, evidenciando su arraigo en la cultura indígena. Aunque es cierto que países vecinos como Honduras también disfrutan de versiones de platillos similares, las pupusas salvadoreñas tienen características distintivas que las hacen únicas. Es crucial que reconozcamos que las similitudes entre la gastronomía entre las naciones vecinas son comunes y no necesariamente indican un origen exclusivo. La migración y la mezcla de culturas a lo largo de la historia pueden dar lugar a platillos similares en diferentes regiones. Este mito culinario destaca la importancia cultural y nacional de las pupusas para El Salvador. Aunque su origen exacto pueda ser difícil de rastrear, lo innegable es que las pupusas han evolucionado y se han arraigado profundamente en la identidad gastronómica de El Salvador. En última instancia, más allá de la disputa sobre su origen, las pupusas son una delicia amada por los salvadoreños y apreciada por aquellos que tienen el placer de probarlas. Este mito culinario resalta cómo los alimentos no solo son sabores y texturas, sino también portadores de historias, tradiciones y un sentido de identidad cultural arraigado en la experiencia colectiva de un pueblo. Se dice que las famosas pupusas de arroz en El Salvador nacieron a inicios del siglo XX, cuando en el país hubo una escasez de maíz. Entonces, los ingeniosos habitantes de Olocuilta se idearon una forma de cocinar las pupusas utilizando masa hecha de arroz, y desde entonces este pueblo se ha convertido en sinónimo de las icónicas pupusas de arroz salvadoreñas. Ahora, exploremos la deliciosa yuca frita, un manjar que ha conquistado los paladares salvadoreños y que se ha convertido en un tesoro culinario apreciado por muchos. La yuca es una raíz originaria de América del Sur y ha desempeñado un papel importante en la alimentación de diversas culturas. En El Salvador, la yuca frita se ha convertido en un acompañamiento popular en muchas comidas. Su preparación implica pelar y cortar la yuca en trozos que luego se fríen hasta obtener la textura dorada y crujiente. Esta técnica simple resalta el sabor único y la textura almidonada de la yuca, creando un bocado irresistible. Desde el punto de vista histórico, la yuca ha sido un alimento fundamental para muchas comunidades indígenas en América. Su resistencia a condiciones de cultivo adversas y su valor nutricional la convierten en un recurso valioso. Al explorar la yuca frita en el contexto salvadoreño,
descubrimos cómo esta deliciosa preparación se ha arraigado en la tradición culinaria. Su presencia en celebraciones, reuniones familiares y eventos especiales destaca su importancia cultural y su capacidad para unir a las personas alrededor de una mesa. En nuestro apasionante viaje gastronómico, hemos desentrañado los secretos de la cocina salvadoreña, revelado que la mayoría de sus tradiciones culinarias son de hecho auténticas y tienen raíces profundas en una historia rica y fascinante. Desde la omnipresencia del maíz, un elemento fundamental con siglos de legado precolombino, hasta la fusión de ingredientes autóctonos con influencias españolas, cada platillo cuenta una historia única y auténtica. A pesar de la persistencia de algunos mitos relacionados con la comida, como las conexiones históricas de ciertos platillos, la esencia de la gastronomía salvadoreña sigue siendo genuina y deliciosa. La comida no solo alimenta el cuerpo, sino que también alimenta el alma y la conexión con la identidad cultural. En El Salvador, la tradición culinaria se transmite de generación en generación, creando una experiencia culinaria auténtica y arraigada en la historia compartida de su gente. Así que con cada bocado exploramos no solo los sabores exquisitos de la comida salvadoreña, sino que también las historias verificables que se entrelazan con cada receta. En este viaje hemos descubierto que la autenticidad culinaria de El Salvador es una manifestación vibrante de su pasado, presente y futuro. Gracias por acompañarnos en este episodio de ¿Qué pasa en El Salvador? ¿Qué opinan sobre las tradiciones gastronómicas de este hermoso país? Déjenos sus comentarios y sugerencias. Recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y nuestro canal en YouTube para más exploraciones fascinantes sobre la historia y la cultura salvadoreña. Hasta la próxima, buen provecho.